El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad silenciosa, difícil de detectar y muy peligrosa. En Argentina afecta cada año a cientos de niños y nuestro país lamentablemente tiene la mayor tasa mundial en menores de 5 años. Lo que comienza como una simple diarrea puede transformarse en un calvario que pone en riesgo la vida. Una de las grandes dificultades es que casi nunca se logra determinar con certeza dónde está la bacteria. Por eso, la prevención es fundamental. Cocinar bien los alimentos, mantener la cadena de frío, lavar frutas y verduras, evitar la contaminación cruzada y extremar la higiene de manos. Son gestos simples que pueden salvar vidas. En Río Colorado, la historia de Ciro Canale conmovió a toda la comunidad. A los 5 años estuvo al borde de la muerte. Hoy, gracias al esfuerzo de los médicos y al amor de su familia, puede disfrutar de la escuela, del deporte y de su infancia. Pero su vida ya no es igual. Su historia nos recuerda que el síndrome urémico hemolítico no solo deja huellas en quienes lo padecen, sino también una enseñanza clara. La única manera de enfrentarlo es tomando conciencia y previniendo. En Río Colorado y en varias localidades de la provincia de Río Negro, cada año se registran casos de una enfermedad silenciosa, pero altamente peligrosa, el síndrome urémico hemolítico, una patología que suele comenzar como una simple gastroenteritis infantil, con vómitos, diarrea y dolor abdominal, y que puede convertirse rápidamente en una amenaza para la vida de los más pequeños. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave y potencialmente letal que afecta principalmente a niños menores de 5 años. Está causada por una cepa de la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que se transmite principalmente a través del consumo de carne mal cocida, lácteos no pasteurizados, verduras mal lavadas o por el contacto con agua contaminada, especialmente en verano. Esta toxina puede dañar seriamente los glóbulos rojos y provocar fallo renal agudo. Argentina es el país con mayor tasa mundial en casos infantiles, con un promedio de 300 a 400 casos anuales. Río Negro, aunque ha tenido una leve disminución en los últimos años, sigue siendo una de las provincias con mayor incidencia proporcional. Según datos del Ministerio de Salud y fuentes hospitalarias, se reportan entre 5 y 12 casos pediátricos por año en la provincia, muchos de ellos concentrados en zonas rurales o semirurales, como el Valle Medio, Regina y también Río Colorado. En esta localidad, si bien los casos detectados en los últimos años han tenido menor gravedad, el riesgo permanece latente. Las autoridades sanitarias recuerdan que no existe vacuna contra esta enfermedad y que la única forma de prevenirla es manteniendo prácticas de higiene y manipulación segura de los alimentos, además de estar atentos ante cualquier síntoma sospechoso. El caso que presentamos hoy es el de Ciro Canale, que conmocionó a toda la comunidad en 2018. Su historia, que empezó como una aparente gastroenteritis, es un ejemplo real y estremecedor de cómo este síndrome puede cambiar la vida de una familia entera en cuestión de días. A través de este informe del canal comunitario, buscamos no solo contar una historia, sino también abrir los ojos a una problemática que sigue vigente, generar conciencia y reforzar la importancia de la prevención. Era diciembre de 2018. Ciro tenía apenas 5 años cuando comenzó a mostrar síntomas que parecían menores. Vómitos, diarrea, lo que parecía una simple gastroenteritis se transformó en un infierno que su madre Verónica y Ciro nunca olvidarán. Ciro en el 2018 tenía 5 años, empezó con una gastroenteritis, con vómito, con diarrea, y así comenzamos el calvario del síndrome urémico hemolítico, con un tipo, como una gastroenteritis. Que todos pensábamos que como éramos épocas de fiesta, casi a fin de año, bueno, que viste que uno come de todo, mezcla un montón de cosas y bueno, para los médicos y para uno era como una gastroenteritis y empezó. Ciro estuvo como 2-3 días, el calvario ese de ir al hospital porque tenía vómito, porque se deshidrataba,
nos mandaban a la casa porque era una gastroenteritis que ya se le iba a pasar con una dieta, y íbamos y veníamos, y bueno, ya el último era me atendían en la guardia, me iba a empezar a hacer una rutina de análisis para ver qué era lo que tenía. Y bueno, ya ese mismo día volvimos para casa, y a la tardecita noche ya volví a la guardia de vuelta porque ya como que estaba deshidratado, ya no dábamos más, o sea, qué podía ser, y bueno, lo dejaron ahí en la guardia y le ponían suero, un coso, y así estuvimos hasta el otro día. Sí, lo pasó una noche terrible, con vómitos, con dolor, pero bueno, ahí en la guardia. Y recién al otro día, yo cuando se presentó el médico de guardia que estaba ahí en el hospital, que se presentaba a la mañana, yo le pedí por favor que me lo trasladaran al nene porque yo veía que estaba cada día peor. Que la verdad que yo venía ya pasando días malos, y bueno, esta noche fueron muy malos. Así que bueno, nada, uno viste que se pone mal porque ve a tu hijo que la está pasando mal, entonces uno empieza a gritar, y yo en ese momento recuerdo que le grité a la doctora, ni me acuerdo quién era la médica en ese momento, pero le grité por favor que me lo trasladen porque el nene se me moría ahí. Así que bueno, vinieron, le hicieron los análisis enseguida, y lamentablemente al toque el resultado fue el síndrome urémico hemolítico. Y ahí bueno, no, urgente a trasladarlo al hospital italiano de Bahía Blanca. Ciro fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano de Bahía Blanca. Allí comenzó la segunda parte de su calvario, una lucha silenciosa y despiadada contra el daño de sus riñones y las secuelas intestinales, que pondrían su vida en peligro más de una vez. El diagnóstico fue claro: síndrome urémico hemolítico. Pero cuando llegó el nombre, el daño ya estaba hecho. La toxina generada por la bacteria había comenzado a destruir sus glóbulos rojos, provocando una anemia severa, y también afectó las plaquetas, lo que derivó en trastornos de coagulación, como la hemofilia. Sin embargo, lo más grave estaba aún por venir. El SU ataca principalmente a los riñones, y en el caso de Ciro, lo hizo de la forma más cruel. Sus riñones dejaron de funcionar. Para entender la gravedad de este cuadro, es importante saber que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que puede afectar a distintos órganos, aunque su blanco principal son los riñones. En los casos más severos, como el de Ciro, el fallo renal agudo obliga a someter al paciente a diálisis. Entre el 30 y el 50% de los niños diagnosticados necesitan este tratamiento, y entre un 3 y un 5% requiere un trasplante renal para sobrevivir. Además del riñón, el SU puede comprometer el sistema nervioso, el aparato gastrointestinal e incluso el corazón, una enfermedad devastadora que llegó sin aviso y cambió la vida de Ciro para siempre. Y ahí en Bahía empezamos ya cuando Ciro ingresa al hospital, el italiano, ingresa con el riñón que ya no le funcionaba. Ciro ya estaba hinchado, o sea, ya el riñón no le estaba funcionando, así que bueno, me recibieron los médicos de guardia ahí en el italiano, y después llegó la nefróloga, Laura Alconcher, que fue con ella, que ya fue el seguimiento del riñón. Ahí comenzó el calvario, porque Ciro estuvo con hemodiálisis, porque Ciro tuvo 10 días que el riñón no le funcionaba. Entonces estábamos ahí, él estaba en terapia intermedia, porque bueno, su riñoncito no funcionaba, y bueno, estaba como con hemodiálisis, y bueno, y esperando, contando los días y rezándole a Dios que empiece a funcionar, porque en el día 10, en el 11, ya Ciro tenía que ir a un trasplante, porque el riñón ya mucho tiempo sin funcionar, ya pasa a un trasplante. Pero bueno, nada, gracias a Dios, el riñoncito en un momento hizo un pequeño pis, y bueno, ya ahí era toda una alegría, porque era como que el riñón había empezado de a poquito a funcionar, gracias a Dios. Y bueno, una vez que empezamos, o sea, que empezó el funcionar y todo, vino el otro calvario del intestino, porque una vez que se recompuso el riñón,
tuvimos el calvario en los intestinos, que ahí también fue bastante complicado porque también era como que volvió a empezar la enfermedad de vuelta. La bacteria estaba, sí, seguía trabajando porque también eran los mismos síntomas. Era vómito, dolor de panza, y volvemos a empezar de vuelta con el calvario nuevamente, hasta que, bueno, en un momento en Bahía Blanca ya los médicos lamentablemente no sabían, consultaban con Buenos Aires y realmente no sabía cuál era la situación de Ciro. Lo abrían porque llegó un momento que, o sea, estaban desorientados por completo. Hasta que en un momento se puso mal, llegamos acá porque nos daban el alta ambulatorio, vinimos a Río Colorado porque hacía mucho tiempo que no veníamos, llegamos, todo bien, y a la tardecita noche tuvimos que salir corriendo al hospital porque se había descompensado Ciro nuevamente. Volvimos al hospital, de vuelta, el hospital nos manda en la ambulancia para Bahía Blanca. Ciro ya cuando íbamos ya iba muy mal. Llegamos a Bahía Blanca, allá lo esperaban el equipo de médicos cirujanos en Bahía, lo ingresaron a la cirugía y bueno, le agarró 2 paros cardíacos a Ciro porque ya estaba muy débil. Y bueno, ya de ahí cuando salió con coma inducido, porque ya los médicos no sabían qué hacer, porque ya era como que se les fueron de las manos, no sabía cuál era el problema grande de Ciro, así que lo mantuvieron ahí un poco, y después te lo tuvieron en coma inducido para que el cuerpo descanse un poco de todo el batallón que tenía, y después nos trasladaron a Buenos Aires, al Hospital Italiano de Buenos Aires. Y allá empezamos de vuelta en todos los tratamientos, todo, y fue en los intestinos. Ciro estuvo con la bolsita, ostomizado, hasta que después lo hicieron la cirugía, le cortaron 30 centímetros de intestino, y bueno. Después de 8 meses de internación, terapias y tratamientos extremos, Ciro finalmente recibió el alta médica. Pero lo vivido por su familia dejó algo más que un diagnóstico. Dejó una lección. Una advertencia silenciosa que todos deberíamos escuchar. Porque el enemigo, en este caso, no es visible. Está donde menos lo esperamos. 8 meses. Ese fue el tiempo que duró esta batalla. 8 meses de incertidumbre, miedo y resistencia. Es la prueba de que el síndrome urémico hemolítico no es un mal pasajero y que la única defensa real es la prevención. La madre de Ciro, desde su experiencia, nos comparte un mensaje clave, uno que podría salvar vidas. Este testimonio es fundamental para romper mitos, porque si bien la carne picada mal cocida es una de las causas principales, la bacteria, en particular la cepa E. coli, también puede encontrarse en lácteos sin pasteurizar, verduras y frutas mal lavadas, agua contaminada, en piletas, lagunas o hasta en el río. Los casos de SU aumentan entre los meses de octubre y marzo, coincidiendo con el calor y las vacaciones. Es cuando más se consumen comidas al aire libre, asados, lácteos refrigerados, y es ahí donde los cuidados se relajan. El caso de Ciro nos recuerda que la prevención no es una opción, es una obligación, porque la bacteria puede estar donde menos lo imaginamos y sus consecuencias, como vimos, puedan ser devastadoras. 8 meses Ciro empezó con el calvario, empezamos casi en diciembre, y en septiembre veníamos ya del alta definitivo el 21 de septiembre vinimos del alta definitivo de Buenos Aires, que nos dieron el alta ya por completo. Sí, 8 meses estuvimos en la batalla. La verdad que vos hablás del síndrome urémico y vos decís, bueno, todos nos decimos por la carne mal cocida, pero en realidad ahí te enterás que es de la carne mal cocida, de los lácteos, por ahí cuando se pierde la cadena de frío, también es muy malo, muy jodido en el agua, en la pileta cuando nos vayamos en el verano, está la bacteria. Hay en muchos lugares que por ahí uno no sabe realmente cómo
de dónde está la bacteria y está en muchos lugares. Y lamentablemente no, ahora cuando empiezan en los calores, en septiembre, octubre, ahí es donde empieza a brotar en el calor la enfermedad. Durante semanas, las autoridades sanitarias trabajaron intensamente para encontrar el origen del contagio. Se revisaron alimentos, agua, ambientes, contactos, todo, pero no siempre hay respuestas. En la mayoría de los casos de síndrome urémico hemolítico, el foco exacto de la infección nunca se llega a identificar, y el caso de Ciro no fue la excepción. A pesar del trabajo exhaustivo de los equipos de epidemiología, no se logró determinar con certeza cómo ni dónde contrajo la bacteria. Esto deja una enseñanza contundente. El riesgo está en todas partes y la prevención es nuestra única defensa real. El SU es una enfermedad compleja. La bacteria E. coli puede esconderse en múltiples fuentes: carne mal cocida, lácteos sin pasteurizar, frutas y verduras sin lavar o incluso en aguas contaminadas. Esto complica el trabajo de los investigadores sanitarios, que suelen analizar cada caso para detectar brotes o patrones comunes, pero cuando las fuentes son tan diversas, encontrar el punto de origen en un caso individual puede ser imposible. En la provincia, la tasa de SU se relaciona en parte con el modelo de producción ganadera intensiva y el consumo habitual de carne vacuna, sobre todo en los meses de calor. Por eso, los especialistas insisten: la prevención universal es la única estrategia eficaz. Cocinar bien la carne, mantener la cadena de frío, lavar correctamente frutas y verduras, higienizar utensilios y sobre todo promover el lavado frecuente de manos son gestos sencillos, pero pueden marcar la diferencia entre la salud y el contagio. El caso de Ciro es un ejemplo más de que el SU no distingue edades, clases sociales ni lugares. Está ahí, en lo cotidiano, y depende de todos nosotros mantenerlo lejos. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en Bahía con Ciro y habían mandado de bromatología de Bahía Blanca, habían mandado acá en la Municipalidad de Río Colorado. Sé que varios lugares estuvieron, o los lugares que nosotros comprábamos y eso, estuvieron haciendo la investigación, pero no, nada. Vinieron hasta acá a mi casa, también me hicieron la investigación, estuvieron mirando, pero sacamos los análisis hasta los animales que teníamos, con eso te digo todo, para ver de dónde podía llegar de dónde Ciro se contagió. Tenía 5 años Ciro cuando se enfermó. Hoy, Ciro lleva una vida normal. Va al colegio, juega al básquet, ríe, sueña, como cualquier niño. Pero detrás de esa sonrisa hay una historia que marcó a toda una familia. Una historia de lucha, de médicos, de terapias, de incertidumbre. Lo vivido quedó atrás, sí, pero la vigilancia médica y la prevención continúan. Ciro debe tomar medicación y someterse a controles regulares, porque, aunque superó la etapa más crítica, como muchos pacientes que sobreviven al síndrome urémico hemolítico, Ciro podría convivir con secuelas renales crónicas. Esto significa controles de por vida, seguimiento riguroso y mucho cuidado. Aún así, es posible tener una buena calidad de vida. La clave está en la prevención, en la información y en la conciencia colectiva. El final feliz en esta historia es que Ciro está bien, vive, crece, sueña, pero el SU siempre será parte de su vida. Su historia es un recordatorio. El síndrome urémico hemolítico es real, silencioso y muchas veces invisible. La única vacuna contra esta enfermedad es la prevención, y está en nuestras manos evitar que más niños pasen por lo mismo. Ahora la Ciro acá está, acá lo tenemos. El jueves justamente fue su control con la nefróloga porque Ciro está bien, gracias a Dios. Por todo lo que pasó está re bien. Acá estamos. Bien, con controles. Él, una vez al año tiene el control de la nefróloga. El riñón, bueno, él toma una medicación a la mañana y a la noche, porque todavía el riñón es como que de por vida. Sí. Él se tiene que cuidar, él sabe tiene que cuidar de las proteínas, de los lácteos, tiene que consumir poco, pero bueno, bien, gracias a Dios, bien, acá con el deporte, con la escuela, pero bien. Él tiene que cuidar del sodio, no consumir la sal, pocas proteínas, pocos lácteos. Para todo, para el funcionamiento del riñón, que esté bien. El síndrome urémico hemolítico afecta cada año a cientos de niños en Argentina. Y aunque las cifras han comenzado a bajar, el riesgo sigue latente. La historia de Ciro y su familia es un llamado urgente a no subestimar los primeros síntomas y a recordar que la prevención
comienza en casa. Ciro logró superar la enfermedad. Su caso, afortunadamente, tuvo un final feliz. Pero esta enfermedad deja marcas, y no todos los niños corren con la misma suerte. En muchos casos, la insuficiencia renal aguda puede resolverse, sí, pero el daño renal persiste. Estos niños necesitan controles médicos de por vida, medicación permanente y en ocasiones dietas estrictas para preservar la función de sus riñones. El testimonio de la madre de Ciro nos deja una enseñanza poderosa. La esperanza es posible, pero también lo es el daño irreversible. Por eso hoy, más que nunca, debemos hablar del SU. Debemos informarnos, actuar con responsabilidad y entender que la única forma de ganarle a esta enfermedad es con conciencia y prevención. Hoy, Ciro está bien, pero como él, cientos de niños merecen crecer sanos, protegidos y sin miedo. La conciencia salva vidas.